están? Bienvenidos a la entrevista del día. La directora nacional de Cernamec, Viviana Paredes, está con nosotros en Antofagasta. Le agradecemos la oportunidad, ¿cierto?, de también estar junto aquí en Antofagasta Televisión y la entrevista del día. Muchísimas gracias, directora. Gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de difundir lo que es nuestro trabajo aquí en la región de Antofagasta. Primero partir comentando una de las actividades que tuvo, ¿cierto?, en esta zona, donde se reunió con emprendedoras locales y donde además se fijan acuerdos que van a ir en directo beneficio, ¿cierto?, de dos temas que han sido fundamentales en el desarrollo también de esta región, que es la innovación, pero con sello de mujer, el emprendimiento con sello de mujer, en una zona que muchas veces fue declarada en el pasado muy machista por el tema del rubro, minero, industrial, portuario, incluso en esta zona del país. Así es, bueno, sin duda que aquí teníamos desafíos pendientes y tareas importantes que llevar a cabo, y en ese sentido es lo que hemos realizado hoy día, un convenio con la empresa portuaria de Antofagasta para tener un espacio de comercialización para emprendedoras de la región. Durante todo el año, una vez al mes, va a haber un espacio abierto para que 35 emprendedoras de la región puedan comercializar sus productos en ese lugar, y de esa manera dar un salto importante solucionando una barrera que es muy relevante para las emprendedoras, cuál es dónde vender mis productos. Y esta es una asociación muy importante que se hace con un privado. Hemos trabajado mucho en la asociación público-privada con diferentes empresas tendientes a solucionar y a derribar aquellas barreras que las mujeres enfrentan día a día. Y esta es una muy importante. Director, ¿y cuáles son hoy día las cifras con las que se comienza a trabajar ese desafío también? Me refiero a que muchas veces, claro, termina siendo un empleo, si uno quiere llamarlo de esta forma, no formal, en el que las mujeres buscan ser y convertirse en el sustento de hogares que han sido quizás fraccionados, o que el emprendimiento y la innovación quizás no llega como primera necesidad en la carrera quizás profesional que pueda tener una mujer, sino que muchas veces es un resultado de procesos también difíciles para esas mujeres. Efectivamente, muchas mujeres emprenden son emprendimientos de subsistencia inicialmente, con muchas dificultades para acceder, por ejemplo, a fuentes de financiamiento, a espacios de comercialización, a redes de apoyo, y el objetivo que nos hemos planteado como servicio, y siguiendo también las instrucciones del presidente Piñera en el sentido de potenciar la autonomía económica de las mujeres, es justamente acercarlas a aquellos servicios que requieren para avanzar positivamente en sus negocios. Y es por eso que hoy día, después de la firma de convenio, realizamos un conversatorio con mujeres donde estuvo presente también el Servicio de Impuestos Internos, la municipalidad, de manera de poder entregarles a ellas orientación, cómo formalizar mi negocio, dónde acudir cuando quiero mejorar este emprendimiento. Y eso también forma parte del trabajo que estamos realizando. Tenemos acá en Antofagasta, en nuestra región, un déficit y una deuda con las mujeres. Si bien es cierto, la tasa de ocupación ha disminuido en la región, no lo ha hecho tanto en las mujeres. Hoy día estamos alrededor de un 10% de tasa de desocupación de mujeres. Sin embargo, estamos optimistas que con todo el trabajo que estamos realizando, y también con el trabajo que estamos haciendo como gobierno y también con la empresa privada, vamos a fomentar esta incorporación de las mujeres tanto al trabajo dependiente como mejorar los emprendimientos para que las mujeres puedan salir adelante. Directora, justamente yo preguntaba por la cifra porque es cierto, el desempleo ha azotado esta zona del país, pero lo ha hecho también particularmente con este rostro, el de la mujer que no logra finalmente, ¿cierto?, revertir esas cifras e insertarse de manera mayoritaria al mercado del trabajo. En concreto, ¿cómo se hace también el trabajo interministerial? Hay muchos, incluso con la creación de nuevos ministerios o el cambio que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto?, el Ministerio de las Familias, hoy día obligado a una coordinación intersectorial, que parece ser que en temas de mujeres también, para romper, por ejemplo, temas que quizás vamos a conversar en un ratito, temas de violencia de género, parten necesariamente, ¿cierto?, por el sustento económico que esa mujer o el empoderamiento que ella pueda tener en libertad, ¿cierto?, de escoger o de ser el soporte de su familia. Entonces, ¿cómo se maneja la coordinación con el resto de ministerios, por ejemplo, para acelerar esos procesos y disminuir las brechas en el menos tiempo posible? Bueno, es fundamental. Lo que usted menciona como trabajo es absolutamente esencial para lograr que las mujeres tengan esta posibilidad. Y en ese sentido estamos trabajando en mesas intersectoriales,
tanto entre ministerios, el Ministerio de la Mujer, aquí está la Seremi Catherine Beas, que lidera la mesa de mujer y minería, también se está incorporando energía. Hoy día hemos conversado con el Ministerio, con el Seremi de Transporte, para que también se incorpore a estas mesas de trabajo, de manera que en las diferentes áreas de trabajo se pueda fomentar y difundir el trabajo que pueden acceder las mujeres. Conversábamos hoy día con el gerente de puerto, en que él dice, bueno, no hay ninguna mujer que maneje una grúa de puerto, y quien maneja la grúa de puerto es muy importante. Bueno, tenemos ahí un desafío importante de generar nuevos empleos para mujeres que hoy día son ocupados mayoritariamente por hombres, tanto en la minería, en la energía, en la construcción, en el puerto mismo. Y ahí hay muchas oportunidades que se pueden desarrollar, donde las empresas pueden hacer espacios para mujeres, y para eso necesitamos desde los diferentes servicios y ministerios capacitar mujeres, atraerlas a estos nuevos trabajos, motivarlas, y nosotros estamos convencidos que el talento está y las capacidades están, solo tenemos que abrirles las puertas para que ello ocurra. Directora, la principal dificultad para que la mujer se inserte en el mercado laboral tiene que ver con el cuidado de los hijos, la promulgación de algunas otras iniciativas como Sala Cuna Universal, o buscar, ¿cierto?, esa solución. También pasa por acuerdos donde incluso, por ejemplo, en esta región se da un déficit de sala cunas disponibles, en realidad, para que las mujeres puedan tomar esta decisión, ¿cierto?, el cuidado de sus hijos, seguro, por un lado, y la inserción en el mercado del trabajo. ¿Cómo busca también quebrarse esas otras barreras donde, si bien por un lado se establece un derecho o garantía que busca la mayor cobertura, las regiones tienen particularidades y no hay coberturas a veces disponibles para esos fines? Bueno, sin duda el proyecto que está liderando el Ministerio de la Mujer de Sala Cuna va a romper con una barrera brutal que existe para las mujeres para incorporarse al mundo del trabajo. O sea, no tener con quién dejar a los niños desde los 6 meses que termina el postnatal hasta los 2 años es un problema grave, y la mujer ahí tiene una laguna importante de trabajo, por lo tanto incorporarse después de esos 2 años es muy difícil. Por lo tanto, esta ley que está liderando, como digo, el Ministerio de la Mujer, debería ser un aporte importante. Ahora, luego de aprobada la ley, probablemente se va a superar todo el problema de cobertura, porque existiendo una ley en que tienen que haber sala cuna para todos los hijos de mujeres trabajadoras, la oferta va a tener que aumentar sin ninguna duda. Esto no solo es un problema para las mujeres que tienen hijos entre 0 y 2 años, sino que también están las mujeres que cuidan a adultos mayores, a personas con discapacidad, a familiares enfermos. Las mujeres nos hacemos cargo en general del cuidado de todo tipo de personas. Por lo tanto, ahí también, y por eso lo que tú mencionas del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia es tan importante, porque se ve una integralidad de las problemáticas que afectan a hombres y mujeres, en este caso en particular a las mujeres, y de esa manera buscar solucionar aquellas situaciones que son hoy día verdaderas barreras para incorporarse al mundo del trabajo. El cuidado es una de las más importantes. Las mujeres, en la mayoría, cuando uno le pregunta a una mujer por qué no trabaja, más del 60% se refiere a razones familiares permanentes, y ellas en general también son razones de cuidado. Ahora, directora, vamos al tema netamente de la violencia. Hay quienes reconocen que ya a la fecha, organizaciones, ¿cierto?, hay 4 femicidios en el país 3 en estos 7 días. Siempre las cifras, y aquí es justamente lo que yo quisiera apuntar mi pregunta. Siempre la cifra formal, claro, la tiene obviamente desde el Ministerio de la Mujer, pero hay muchas organizaciones. De hecho, el año pasado las cifras eran bien distintas para agrupaciones o activistas que trabajan con el tema de género. Siempre se reconocen algunos casos, ¿cierto?, que no fueron tipificados como femicidio, pero donde sí hay causales, dicen ellas, o contextos que los hacen parecer tal, por eso ya los contabilizan. ¿De qué manera ustedes también se están haciendo cargo de estas otras agrupaciones que también crecen en el país y que no ven de la misma forma en cómo nuestra legislación hoy día tipifica, y los contextos de muchos casos de que, sin llegar, ¿cierto?, a quizás a la muerte de una mujer, también son de muchos años de violencia que tampoco han sido recogidos en estas cifras o catastros? Bueno, la violencia contra las mujeres, la violencia que ejercen hombres, exparejas o parejas sobre mujeres, es algo que nos convoca y que nos tiene trabajando desde el primer día del gobierno, y a mí como directora también desde que asumí en julio de este año. Efectivamente hay diferencias en esta
forma de catalogar si son o no femicidios. La ley en Chile estipula que es un femicidio una mujer que muere en manos de su pareja o expareja, ya sea haya sido su marido, su conviviente o ex conviviente, pero no tipifica a aquellas mujeres que mueren por otro tipo de circunstancias en que también mueren en O en el manos pololeo, es como... de un hombre. Y en ese sentido el gobierno y el Ministerio de la Mujer está trabajando fuertemente en la modificación de la ley de violencia integral, de manera que también se puedan reforzar aquellos casos en que hoy día pudieran no estar considerados y sobre todo incorporar a relaciones de pareja sin convivencia, que hoy día no están incorporados en la ley, por lo tanto no son considerados como femicidios. Estos son proyectos que están trabajándose hoy día desde el Ministerio y nos parece muy importante que así sea porque todas estas organizaciones de mujeres trabajan igual que nosotros en la misma línea. Perseguimos un mismo fin, que es eliminar la violencia contra las mujeres. No queremos seguir contando mujeres que mueren a manos de un hombre, sino que queremos, ojalá, lograr un cambio cultural en que se entienda que las relaciones de pareja deben ser relaciones basadas en el respeto y en el amor, nunca en el control. Y sobre todo, educar niños y jóvenes que partan su vida y sus relaciones amorosas en ese sentido. Para algunos el cambio cultural, directora, necesariamente pasa por endurecer penas. Dicen que esperar que un cambio cultural ocurra puede llevar muchísimo tiempo, pero que sí hay condenas ejemplificadoras, en ciertos sentidos debiera cortarse ese nivel de violencia. ¿Ustedes de el tipo de educación o solo a nivel legislativo? Porque hay muchos que creen que efectivamente el trabajo también está siendo insuficiente en los establecimientos educacionales hoy día en torno a los temas de violencia que se están dando, principalmente, ¿cierto?, desde la edad temprana y en el pololeo. Nosotros trabajamos en ambas líneas. El Ministerio, en lo legislativo, tenemos una agenda importante legislativa para modificar, como digo, la ley de violencia, llamando la ley de violencia integral, la violencia en el pololeo, está también el cambio de la sociedad conyugal, muchas leyes que, si bien es cierto, no son directamente relacionadas con la violencia, producen violencia, porque cuando una persona que se casa en sociedad conyugal solo puede administrar el hombre la sociedad, es de alguna manera violento para las mujeres sentirse incapacitadas o que no tienen el valor para hacerlo. Y por otro lado también trabajamos, y esto en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género fundamentalmente, damos mucho énfasis al cambio cultural, la educación, el fomentar esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el que somos seres iguales a pesar de nuestras diferencias o con nuestras diferencias, somos sujetos de la misma oportunidad, los mismos derechos y sobre todo la misma dignidad. Creemos que esa es una forma completa e integral de abordar la violencia. La violencia no se va a terminar solo con leyes, que es importantísimo que existan y es vital que existan las penas. De hecho, la ley de femicidio condena más allá, es más grave, la pena puede llegar a ser presidio perpetuo y se han logrado penas altísimas para los hombres que han cometido femicidio. Sin embargo, igual tenemos que lamentar la muerte de una mujer. Nosotros lo que queremos es que, junto con que se haga justicia, porque también se requiere justicia para la reparación de la familia de las víctimas o de las víctimas en caso que sean sobrevivientes, junto con la justicia necesitamos un cambio que sea definitivo, donde ya no tengamos que seguir lamentando esto. ¿Cuál es la mejor estrategia, directora, justamente para eso? Porque es muy difícil calar hoy día en ese cambio cultural cuando hay quienes atribuyen a todo un contexto de menoscabo o violencia de género, que, insisto, parte, ¿cierto?, desde muy temprana edad. ¿Cuáles son las mejores estrategias hoy día a nivel educativo o lo que busca hacer el CERNAMEC también ahí? Son una mezcla de estrategias. Hay una educación desde la infancia, donde se enseñe que hombres y mujeres somos iguales, donde no hayan mujeres que solo son las que hacen el aseo y hombres que son los que van a la mina, donde también se enseña a los padres a cómo educar a sus hijos, tanto las madres como los padres. Uno escucha aberraciones como decir, bueno, las mujeres criaron hijos machistas. Esos niños tuvieron papá también, y ambos educaron a sus hijos de una manera machista. Por lo tanto, existe la educación desde el colegio, desde la sala cuna, la educación a los padres para también formar a sus hijos de manera igualitaria, y también toda la estrategia de intervención desde los diferentes organismos del Estado, donde también se haga y se promueva la participación de las mujeres en los diferentes espacios. Estamos viendo cómo las mujeres hoy día están llegando a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, están en las Fuerzas Armadas incorporadas.
universidades, tenemos las primeras mujeres generales. Bueno, cuando veamos una mujer, a lo mejor comandante en jefe del ejército, vamos a haber dado pasos importantes. Y ahí es como en todo el abanico de intervención donde tenemos que fomentar la participación de las mujeres, porque si finalmente uno dice esto es la mirada de mujer, no es igual la mirada de un hombre o una mujer, por lo tanto las políticas públicas, las acciones en los colegios, el trabajo en las universidades, cuando hay una mirada de hombre y de mujer, hay una mirada complementaria y hay una mirada que aborda los espacios de trabajo y las necesidades tanto de los hombres como de las mujeres, que no son las mismas, pero que deben ser abordadas por igual. En casos de violencia donde se ha planteado el mayor desafío, ¿cierto?, de cada una de las administraciones que ha pasado es lograr la pesquisa temprana de los hechos de violencia. Y ahí pareciera costar ver en las cifras, ¿cierto?, y en el trabajo realizado, cuándo se pone a tiempo o cuándo se protege de la manera adecuada a una mujer, porque la mayor parte de los casos, sin ir más lejos, la primera víctima de femicidio de este 2019 había hecho 6 denuncias, ¿cierto?, o buscando esa protección. ¿Qué pasa con la inyección de recursos también en las distintas casas de acogida para poder, que no están presentes, ¿cierto?, en todas las comunas como quizás se quisiera, y no existen lugares donde las mujeres puedan encontrar resguardo cuando se han visto violentadas en sus núcleos familiares o por sus parejas o convivientes? Sí, bueno, es bien difícil y es muy lamentable tener que decir que sí, que efectivamente tenemos ya a la fecha para nosotros 3 femicidios durante este año que ya van apenas 8 días, o sea, es muy, muy complejo. Nosotros igual trabajamos en nuestros centros el fomento hacia las mujeres de mantener las denuncias. Nosotros, la primera víctima de femicidio este año efectivamente había hecho denuncias, pero nunca había judicializado sus causas. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente en ser capaces de convocar a las víctimas a decirles que es importante hacer la denuncia y seguir con el caso adelante. Por otro lado, nosotros también las acompañamos psicológicamente, les damos apoyo social, pero es muy importante saber que no podemos hacerlo solos. Todo lo que nosotros hagamos es insuficiente si no contamos con el apoyo también de otros entornos de la víctima. La familia muchas veces no le cree a la víctima, muchas veces se minimiza, dice, no, estás exagerando. Y eso hace que las víctimas también pierdan la esperanza y no se atrevan a seguir haciendo este proceso. Entonces, este es un trabajo conjunto. Nosotros como servicio, el Estado, el gobierno, tiene una tarea muy grande por delante, pero no es suficiente si la hacemos solos. Necesitamos que otros también nos ayuden. Muchas veces las víctimas las ven los vecinos, las ven familiares, son testigos muchas veces y prefieren callar y no acompañar a la víctima en este proceso. Entonces, quizás el llamado también acá es, por supuesto, el compromiso nuestro de seguir reforzando y redoblando nuestro trabajo, pero también este es un llamado quizás a la comunidad a saber que combatir la violencia y eliminarla es tarea de todos. En esto tenemos que comprometernos como país. Directora, claro, es que cuando uno piensa es lo mismo que un caso de un niño o niña que haya sido vulnerado en sus derechos, lo que busca es inmediatamente apartarlo de ese núcleo que le está provocando esa vulneración. En cambio, en el caso de una mujer es mucho más difícil, es decir, que a ella se le saque de un núcleo donde seguramente hay temor y violencia, y si se hace una denuncia, ella tendría que llegar a esa misma casa. Entonces, el apartar muchas veces es donde está el país carente de lugares que resuelvan esa vida de las mujeres que han sido violentadas. Mira, nosotros tenemos 43 casas de acogida a lo largo de Chile. Todas las casas de acogida son de cobertura nacional, por lo tanto, muchas veces una mujer puede cambiarse de región justamente para esta protección. Ahora, eso tiene ventajas y desventajas, porque al alejarla de su núcleo también la alejas de su familia, la alejas de su red de apoyo. En algunos casos es necesario y lo aceptan, pero en muchos casos también ellas dicen, ¿por qué yo me tengo que alejar? Y el agresor sigue ahí. Entonces, también ahí el desafío es cómo llegamos más temprano al agresor, cómo lo alejamos de verdad de la víctima y cómo el femicidio frustrado que hubo acá en Antofagasta este año, el agresor tenía una orden de alejamiento. Igual llegó a la casa donde estaba la víctima y la agredió, brutalmente además. Entonces,
ese refuerzo es el que tenemos que lograr y para el que estamos trabajando. Pero ¿pasa necesariamente por más inyección de recursos a estas casas de acogida, el levantamiento de algunas nuevas o más profesionales? ¿Dónde van a estar? Porque también los recursos siempre son escasos. Sí. Este fue un año anterior donde... Nosotros creemos que pasa más por el trabajo con las mujeres, con las víctimas y por segurizarlas. El círculo de la violencia es muy perverso porque el hombre agrede, la mujer se aleja, denuncia, luego el hombre se acerca, le pide perdón, la víctima le cree y vuelve con él. Entonces, y este círculo es un círculo sin fin. Y donde tenemos que actuar es en ese círculo para efectivamente asegurar que la víctima no vuelva a acercarse al agresor. Un agresor no cambia de un día para otro y eso es muy difícil que las víctimas lo comprendan. Es muy difícil muchas veces que las víctimas se asuman como víctimas y más aún cuando tienen dependencia económica y muchas veces también la dependencia emocional, porque una mujer que es agredida es una mujer que tiene baja autoestima, que no tiene mucho valor por su propia persona y entonces rápidamente y fácilmente vuelve a creer en este agresor que le promete amor eterno y que nunca más la va a agredir y probablemente la próxima agresión sea la última, porque sea la que termine con su vida. Entonces es ahí donde nosotros estamos trabajando en reforzar el trabajo que hacemos con las víctimas en los centros de acogida, en las casas de la mujer, en los centros de la mujer, en las casas de acogida y también en todo lo que es el trabajo que hacemos de difusión, el trabajo de prevención que hacemos 2019 hemos enfocado un trabajo de prevención en los jóvenes donde la violencia todavía es incipiente y si uno logra educar a estos jóvenes probablemente, y nuestra apuesta es que vamos a tener adultos que se relacionen de manera sana. Directora, me queda muy poquito tiempo, hemos hablado de un tipo de violencia, pero hoy también se ha instalado en el debate público un tipo de violencia institucional, que es el que muchas agrupaciones de mujeres feministas, e incluso mapuches y feministas, se tomaron hace un tiempo las oficinas de Cernameca en Temuco, donde se habla de una violencia institucional. ¿Cómo se hace cargo su repartición, bueno, y desde lo que le toca dirigir también de estas manifestaciones? Bueno, particularmente para responderte lo de la Araucanía, nosotros terminamos estableciendo una mesa de diálogo con estas organizaciones para entender y acoger sus demandas. No conocemos el detalle de ellas, pero vamos a sentarnos a conversar y está toda la disposición de nuestro servicio, del Ministerio y del Gobierno, por supuesto, de acogerlas en sus inquietudes y poder dar solución a ellas. Yo creo que no existe violencia institucional como tal. Tal vez hay grupos de personas que se sienten de alguna manera discriminados o de alguna manera perjudicados y en eso estamos trabajando para entender cuál es esa situación y cómo podemos ayudarla. En particular en la Araucanía lo que ocurría era que había muerto una mujer en una situación en que estaba Carabineros, no conozco el detalle de cómo murió y ellas querían que esa mujer fuera caracterizada como femicidio, lo cual no corresponde de acuerdo a nuestra ley, pero entendemos el dolor de una madre de perder una hija y por supuesto que nos vamos a sentar a conversar con ellas para saber cuál es la demanda y entendemos que lo que ella quiere es justicia y si eso es posible que se apoye de alguna manera lo vamos a hacer, pero no, así como una violencia institucional instaurada en nuestro país, de verdad yo creo que no es lo que vive nuestro país hoy día. Estamos en un país donde hay democracia, donde estamos trabajando todos los sectores muy unidos y eso es lo que queremos seguir reforzando como gobierno. Gracias, directora, por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos como siempre por las pantallas de Antofagasta Televisión.